Muy feliz día de los enamorados para todos y bienvenidos a este resumen de noticias del 14 de febrero. Comenzamos con una no tan buena noticia. Golpearon y le robaron todos los ahorros a un anciano en Ituzaingó. Lo engañaron con el cuento del tío. Un anciano fue víctima del cuento del tío a manos de tres delincuentes que, luego de engañarlo, lo robaron, lo llevaron hasta su casa, lo golpearon y le robaron los ahorros de toda su vida, con los que tenía planeado un viaje para festejar el cumpleaños de su esposa. El hecho ocurrió esta mañana en una vivienda de la calle La Piedad al 300 del barrio El Pilar en Ituzaingó. Sin embargo, la secuencia delictiva comenzó 4 cuadras antes de la finca, por donde el hombre realizaba la caminata matinal junto a su mujer para mantenerse con salud. Como en la esquina de Muñiz y Paso de Los Libres, ella se sintió cansada y prefirió sentarse en la parada del colectivo, el jubilado continuó su recorrido en soledad. Su idea era dar por lo menos una vuelta manzana más para después volver con su pareja y regresar al domicilio. Fue en esas circunstancias que los malvivientes aprovecharon para abordarlo. Lo primero que hicieron los ladrones, 2 varones y una mujer, fue nombrarle a uno de sus hijos al abuelo con datos muy precisos, como por ejemplo su ocupación laboral. Tenemos que dejarte un dinero para él, pero no en la calle. Suba, que lo llevamos hasta su casa, le dijeron. La víctima accedió. Una vez en el domicilio, el abuelo abrió la puerta y permitió el ingreso de los sujetos que ya en el interior lo comenzaron a golpear para que confiese en dónde tenía el dinero. Le revolvieron toda la casa, le llevaron los ahorros de toda la vida con los que tenía previsto hacer un viaje para celebrar el cumpleaños de su esposa, contó la hija del hombre a Primer Plano Online. Por pánico, la familia no quiere que se sepan sus nombres y tampoco quisieron fotos. Es comprensible. Mi papá es un paciente cardíaco que ahora tiene la presión elevada y muy golpeada está la zona del abdomen y la espalda. Uno lo tuvo y lo atacó y otro revolvió todo lo que encontró en busca de dinero hasta que finalmente papá contó dónde tenía la plata, agregó la hija. En medio de la conmoción que aún dura, el abuelo está muy triste. Somos gente trabajadora a la que conoce todo el barrio de siempre. Es arruinarle la vida y agradecer que no lo mataron. Y ahora tenemos miedo por las secuelas que esto le pueda provocar, se sinceró la mujer, que está acompañando desde que se enteró de lo ocurrido minutos antes de las 10 de ayer jueves. La familia agradeció también la inmediata respuesta que recibieron al contactarse con el sistema Ojos en Alerta. Rápidamente llegó al lugar un patrullero y una ambulancia para brindar asistencia. A esta hora los investigadores permanecen en el barrio buscando cámaras de seguridad para identificar al auto de los delincuentes. El cronista de Primer Plano Online, que habló con la hija del abuelo, conversó también con vecinas y vecinos de la cuadra, que contaron que en los últimos 5 meses tuvieron otros intentos del cuento del tío frustrados por distintas circunstancias. En todos los casos hay un denominador común. Apuntan a gente mayor, ya sea con estudio previo de cada caso o al voleo, como pareciera que fue el de hoy.
la gente también reveló a este medio que disminuyó el patrullaje en la zona. Incluso a otra hija del abuelo asaltado le robaron la camioneta de la puerta de su local en Santa Rosa y León Bloy, y días después los delincuentes volvieron a la carga. El vehículo fue recuperado, pero después fueron hasta la casa de sus propietarios, donde uno de los ladrones fue detenido. A cuidar a nuestros adultos mayores de este tipo de delitos, a no dejarlos solos en lo posible y tratar de, concientizarlos de que ya la gente no es más buena como antes. El Papa fue internado en el Hospital Gemelli debido a su bronquitis. El Papa Francisco ingresó este viernes en el Hospital Gemelli para realizar algunos exámenes diagnósticos necesarios y continuar el tratamiento de la bronquitis, informó el Vaticano. Francisco no suspendió la agenda de hoy y se reunió, por ejemplo, con el presidente de Eslovaquia, Roberto Fico, pero tras esa audiencia fue internado en el Policlínico Agostino Gemelli. En estos días, el pontífice había mantenido su agenda, pero residía en su residencia, Casa Santa Marta, y no en el Palacio Pontífico para resguardarse de la bronquitis. Y este miércoles explicó que sigue con bronquitis y, aunque comenzó a leer la catequesis de la audiencia general, prefirió no seguir e instó a que un colaborador continuara con la lectura. Francisco, de 88 años, ya tuvo que interrumpir en el pasado domingo la homilía de la misa con ocasión del jubileo de las Fuerzas Armadas en la Plaza de San Pedro, debido a dificultades en la respiración, según declaró él mismo. En el pasado, el pontífice padeció problemas de gripe y respiratorios, que incluso le obligaron a estar internado 3 días en marzo del 2023 en el Hospital Gemelli de Roma. En noviembre de 2023, por consejo de los médicos, canceló su viaje a Dubái para COP28, pues también padecía en aquella época bronquitis aguda e infecciosa, y también tuvo que parar su actividad en diciembre de 2023 por una bronquitis. En enero del año siguiente paró por una gripe. A finales de febrero de 2024 acudió a la sede del Policlínico Gemelli de la isla Tiberiana para realizarse una tomografía computada de control de los pulmones. En junio de 2023, el Santo Padre tuvo que ser de nuevo internado para una operación por una hernia abdominal en la que se le retiraron algunas adherencias y se le colocó una malla en la pared del abdomen y estuvo 9 días en el hospital. Mientras en julio de 2021 Francisco fue hospitalizado por una estenosis diverticular sintomática del colon y estuvo internado durante 10 días. Esperemos que pronto recupere y goce de buena salud el Papa Francisco. Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito Aedes aegypti se críe en tu casa. ¿Cómo podés prevenir? Elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y puedan acumular agua. Limpia y cepilla bebederos, desagües, rejillas y canaletas. Que el mosquito no se críe en tu casa. Entre todos podemos prevenir el dengue.
Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Taller de electricidad Rossi. Reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220 492 5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. Clases gratuitas de actividad física, zumba, funcional, localizada y danzamos las emociones. Conoce las sedes y horarios en la Subsecretaría de Deportes de Merlo, Avenida Constitución 92 o en merlo.gov.ar/actividad física y salud. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Del nuevo Código Penal, legítima defensa para los policías y mayores penas a la corrupción. Cabe aclarar que es un proyecto que se va a enviar para que trabaje la legislatura durante este año en sesiones ordinarias. El ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, ya tiene en su poder el proyecto del nuevo Código Penal que elaboró un equipo de especialistas en la materia y que el presidente Javier enviará al Congreso en las próximas sesiones ordinarias, con la esperanza de que sea aprobado por el cuerpo y endurecer así las penas contra la corrupción, los piqueteros y los barrabravas, pero también proteger a la policía en su accionar y crear nuevos delitos, algunos incluso contra el orden internacional. El texto al que tuvo acceso de manera exclusiva Infobae plantea una serie de reformas a la normativa actual, que data de 1921, y que, si es sancionada sin modificaciones, pasaría de 316 a un total de 540 artículos. El documento, que incorpora casi 1000 leyes especiales, está dividido en 3 libros. El primero de ellos referido a la parte general, el segundo a la parte especial y el tercero vinculado a los delitos contra el orden internacional. Uno de los puntos destacados de la iniciativa es el denominado impedimento de acceso a la libertad condicional en delitos graves, que establece que no se le podrá conceder ese beneficio a personas declaradas reincidentes ni a las condenadas por delitos dolosos, violentos, que provocaron grave daño a la salud o la muerte, o abuso sexual agravado, entre otros. En este sentido, la pena efectiva de prisión perpetua será de 35 años de cumplimiento total en cárcel y de 40 si es múltiple reincidente. Además, la libertad condicional será revocada si el beneficiario comete un nuevo delito o violare la obligación de residencia. Por otra parte, se suma un apartado sobre la legítima defensa de las fuerzas de seguridad y la presunción en favor de la autoridad pública, que indica que no será punible quien obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Tampoco será punible el miembro de alguna fuerza de seguridad pública o del servicio penitenciario que, en el cumplimiento de su deber y en uso de su arma en forma reglamentaria, causare lesiones o muertes. También se contemplan nuevas modalidades delictivas, como las estafas piramidales y fraudes informáticos, incluyendo aquellos perpetrados mediante inteligencia artificial, con penas de hasta 7 años de prisión para el caso de estafa agravada y una multa de 2 a 5 veces el beneficio obtenido. Asimismo, el nuevo Código Penal
prevé un incremento del mínimo de la escala penal en 2/3 para los delitos de homicidio, lesiones, robos, tenencia y portación de armas de fuego, y cuando se cometan en el ámbito deportivo, artístico o de concurrencia masiva. Esto afecta principalmente a los barrabravas, que además serán condenados por nuevos actos que pasarán a ser ilegales, como el impedimento de un espectáculo deportivo, causar riesgo de aglomeración o avalancha, la distribución y venta no autorizada de entradas y la corrupción en el deporte. Además, se suma un régimen penal para la prevención y control del dopaje en este tipo de eventos. Para los denominados motochorros, la iniciativa plantea penas de hasta 15 años de prisión. Incluye otros hechos como el robo de celulares y las salideras bancarias. Otro punto importante es que se tipifica la conducta contra la seguridad del tránsito y los medios de transporte, con condenas de hasta 3 años, porque se identifica a los piqueteros como delincuentes, siempre que no cuenten con autorización del Estado para manifestarse. También se deja clara la figura de agresiones en manifestaciones públicas, para todo aquel que arroje cuerpos contundentes o proyectiles contra otra persona de manera tal que pusiere en riesgo su integridad física. Debería decir líquidos inflamables también, por si acaso. Por otra parte, se endurecería el castigo para las ocupaciones de tierra, agregando una multa de hasta 75 millones de pesos y agravantes que pueden hacer que la condena se eleve hasta un máximo de 3 a 6 años. En este caso será también de aplicación para aquella persona que hubiera ejercido el rol de facilitador, organizador, promotor o instigador de los usurpadores. En medio de los incendios que están azotando al sur del país, la propuesta también aumenta la pena por iniciar uno, que actualmente es de 1 mes a 1 año, y pasará a ser de 3 a 10 años o incluso 25 si el hecho ocasiona fallecidos o lesiones gravísimas. El proyecto contiene varios artículos vinculados a la corrupción, que implican que las penas solo podrán ser de cumplimiento efectivo y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública será de por vida. Para los delitos de cohecho, pasivo y activo, soborno transicional, enriquecimiento ilícito, las penas van de 5 a 15 años de prisión, cuando hoy es de 1 a 6. Asimismo, se amplía el concepto de enriquecimiento ilícito para todos aquellos sujetos obligados por la ley a presentar declaraciones juradas patrimoniales, como son, por ejemplo, los titulares de obras sociales, y no solamente para los funcionarios. Además, se mantiene la tipificación del delito de lavado de activos y se contempla la agravante en el caso de que se encuentre involucrado un funcionario público, con condenas de 4 años y 6 meses a 13 años y 4 meses de prisión para todos los responsables, más una multa significativa de hasta 20 veces el Por otro lado, se propone la posibilidad de decomisar los bienes anticipadamente y de manera definitiva antes de la condena penal para todos los delitos, incluso aquellos de lesa humanidad, terrorismo o narcotráfico. El proyecto prevé, en los casos de violación, la pena será de 8 a 20 años. Si el hecho fuera cometido por un ascendiente o descendiente, por 2 o más personas,
con armas o contra una menor de 18 años, o si el autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave. También se incorporó el uso de la inteligencia artificial como forma de pornografía infantil y grooming, y se tipificó específicamente la promoción y tipificación y facilitación de corrupción y prostitución de personas menores de edad, explotación sexual y rufianismo. En tanto, la compra-venta de niños prevé una pena de 5 a 15 años de prisión, tanto para el autor como para el facilitador inmediato. También se incorpora la figura penal de crimen organizado de forma independiente a la asociación ilícita, delitos relacionados con el terrorismo, y se aumenta el tiempo de cárcel para los eslabones más peligrosos de la cadena del narcotráfico. Por último, se incorpora un libro tercero dedicado exclusivamente a los delitos contra el orden internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los delitos de guerra. El nuevo Código Penal fue elaborado por la Comisión de Reforma del mismo, creada a principios del 2024 por la actual gestión, encabezada por el abogado Jorge Baumpadre y el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky. Esperemos que si se endurecen las penas a futuro, sea directamente proporcional a la baja de todos los delitos que se encuentran tipificados en el Código Penal. Esperemos que así sea porque la situación está complicada. Castraciones gratuitas en Merlo para gatos y perros. Hembras y machos a partir de 6 meses. La Municipalidad de Merlo implementa campañas de castración gratuitas en los barrios. Castrar a tu mascota trae beneficios para su salud. Consulta el cronograma en merlo.gov.ar/castracionesmerlo. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Una fecha a falta de una fecha en el Sudamericano, se definieron las 4 plazas para el Mundial Sub-20, todos los clasificados. El próximo Mundial Sub-20 se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, y Sudamérica ya conoce a sus clasificados, que son Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay. Obtuvieron su boleto en el Sudamericano que se desarrolla en Venezuela. Los chilenos, pese a no estar entre los 4 primeros del hexagonal final, dirán presentes por ser país organizador. Con el triunfo de la selección colombiana por 3-1 frente a su par de Chile, se confirmó el último cupo para la cita mundialista. La tricolor fue demasiado para la roja en el complemento. Con un gol y una asistencia, Neisser Villarreal resolvió el partido, sumado a la expulsión de Joaquín Silva, que condicionó las posibilidades del combinado trasandino en el encuentro. Oscar Perea había adelantado a los cafeteros en el primer tiempo. El resultado le permitió a Colombia escalar a la tercera colocación y alcanzar las 6 unidades, lo que dejó sin chances matemáticas a Uruguay, que perdió en primer turno con Paraguay por 1-0.
los charrúas, últimos campeones del mundo en la categoría, solo cosecharon un punto en 4 partidos de la ronda final, lo que se quedaron sin posibilidades a pesar de que resta un compromiso en el certamen. En la fecha anterior, la selección argentina y el conjunto brasileño sellaron su clasificación con sus respectivos triunfos frente a Colombia y Paraguay, lo que les permitió posicionarse en la cúspide del grupo y definir mano a mano al campeón del certamen. Los dirigidos por Diego Placente debutaron con un histórico 6-0 frente a la verde-amarela. Luego igualaron 1-1 ante Colombia, superaron 1-0 a Bolivia y terminaron sin tantos frente a Ecuador. Ya en el hexagonal final se impusieron 2-1 a Chile y le ganaron 4-3 a Uruguay. Luego en el citado encuentro con los colombianos se llevaron el triunfo por 1-0 con gol de Ian Subiabre. Los clasificados al Mundial Sub-20, el anfitrión Chile, de Conmebol, Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay, de CONCACAF, Cuba, Estados Unidos, México y Panamá, la UEFA, España, Francia, Italia, Noruega, Ucrania, de la OFC, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda, AFC a confirmar 4 cupos desde la Copa Asiática Sub-20, de la CAF a confirmar 4 cupos desde la Copa Africana Sub-20 que se disputará desde el 26 de abril y el 18 de mayo. El formato de la disputa futbolística, el método de disputa es el mismo que se repite en edición a edición. En la primera instancia serán 6 grupos conformados por 4 equipos cada uno, en los que los 2 mejores de cada zona accederán a la siguiente instancia, junto con los 4 mejores terceros. Ya en octavos de final, los enfrentamientos serán a eliminación directa hasta el final. Chile dispuso 3 sedes para el desarrollo del certamen: Rancagua, el Estadio El Teniente; Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander; Talca, Estadio Bicentenario Fiscal. Para aquellos que les gusta el fútbol juvenil y ver a las que en un porcentaje serán figuras para las próximas selecciones, es un espectáculo lindo de ver. AM 1530 te informa: PAMI en alerta por estafas virtuales a jubilados. Nunca se va a comunicar para solicitar datos. Desde la entidad hay preocupación por la creciente ola de estafas virtuales a sus afiliados jubilados por la aplicación WhatsApp y lanzó la campaña Cortá con la estafa. Sobre este tema, enfatizó que nunca se comunicarán con los abuelos para solicitar datos sensibles y remarcó que la única manera de contactarse es por sus sitios y canales oficiales www.pami.org.ar o @pami.org.ar en Instagram y Facebook y @pami_arg_ar en X, todos identificados con la tilde de verificación en las redes. Importantes consejos: no dar información personal, nunca compartir datos como números de documentos, cuentas bancarias o contraseñas, verificar la fuente. Ante cualquier duda, consultar directamente con el PAMI a través de sus canales oficiales antes mencionados. No hacer clic en enlaces sospechosos o confusos. Se debe evitar abrir enlaces enviados por desconocidos o que parezcan inusuales.
Siempre es mejor, en el caso de los adultos mayores que estén escuchando, consultar con una persona joven entendida en el tema tecnología digital, smartphones y demás, que puedan llegar a estar un poquito más atentos a la estafa. Aún así hay adultos mayores que manejan muy bien los smartphones, pero tienen que estar muy atentos a este tipo de estafas, así no les sucede. Mis latidos son desde entonces olas del Merlo, restitución de vivienda usurpada. La Municipalidad de Merlo, a través de la Subsecretaría de Tierras y Viviendas y la Subsecretaría de Protección Ciudadana, concretó la restitución de una vivienda que había sido usurpada en la avenida Presidente Perón al 26.100. El hecho ocurrió cuando la vivienda de Fermín, un abuelo con síntomas de Alzheimer que se encontraba internado, fue tomada ilegalmente. María, encargada de su cuidado, realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Primera de Merlo y luego llevó el caso a la Intendencia. En cuanto a la Subsecretaría de Tierras y Viviendas, tomó conocimiento del caso. Notificó a los ocupantes ilegales, quienes alegaron un supuesto parentesco con el propietario. Tras la investigación realizada, se descubrió que el usurpador intentaba alquilar la vivienda sin el consentimiento de los verdaderos dueños. Ese mismo día, las autoridades intervinieron para dialogar con la persona involucrada y lograr su desalojo pacífico. El intendente Gustavo Menéndez destacó el trabajo conjunto de la policía, la justicia y el municipio y sostuvo el compromiso con la protección de los derechos de los vecinos y con el rápido accionar en situaciones como estas. El gobierno de la provincia del Pueblo de Merlo, Gustavo Menéndez, presente junto a los ciudadanos. Canasta básica. Una familia necesitó 1.034.000 pesos para no caer en la pobreza. Una familia necesitó 1.034.000 pesos en enero para no caer en la pobreza y 454.000 para no ser indigente en el mismo mes, según los cálculos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Durante el primer mes del año, la variación mensual de la canasta básica alimentaria en la ciudad de Buenos Aires se utiliza para estimar la indigencia y la canasta básica total de pobreza. Fue de 9%, muy por debajo del 2,2% de inflación. En un año, la canasta total subió 73,2%, por debajo del costo de vida. Por otro lado, la alimentaria anual subió aún menos un 58,8%. En diciembre de 2024, una familia había necesitado 1.024.500 pesos para no ser pobre, mientras que en noviembre del mismo año había necesitado 1.002.000 pesos para no caer en la pobreza y 435.000 pesos para mantenerse por encima del umbral de la indigencia. La suba de un mes al otro había sido del 2,3%. La canasta total, además de alimentos, incluye varios puntos del gasto de los hogares, como indumentaria, salud, transporte o educación, lo que determina la línea de pobreza. En tanto, la alimentaria
releva solamente bienes de primera necesidad y establece la línea de indigencia. Para el número oficial que se dio a conocer este jueves, se tomaron en cuenta familias de 4 integrantes, 2 adultos y 2 menores, por lo tanto, para grupos de 2, 3 o más de 4, el número es diferente y debe calcularse de acuerdo a la estimación individual que también da a conocer el INDEC en el mismo informe. El adulto equivalente, la unidad que utiliza el organismo para las estimaciones, necesitó 335.000 pesos para no ser pobre y 147.000 para no ser indigente. Un hogar de 3 integrantes, en tanto, precisó 823.000 pesos para cubrir la canasta básica total y 361.000 para la canasta básica alimentaria. Una familia de 5 miembros, por su parte, necesitó 1.087.000 pesos y 477.000 pesos respectivamente. La canasta alimentaria se determina tomando en cuenta los requerimientos de nutritivos indispensables para que un varón adulto de entre 30 y 60 años de actividad moderada cubra durante un mes esas necesidades, adulto equivalente. A su vez, el organismo oficial de estadísticas públicas utiliza una canasta de consumo de la población a partir de la información prevista por la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares para determinar la CB-T, que se aplica en la ciudad de Buenos Aires, considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel, definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia. Los salarios registraron un incremento de 3,1% en diciembre respecto del mes anterior, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. En diciembre de 2024, el índice de salarios se incrementó 3,1% mensual y 144,5% interanual. El crecimiento mensual se debe a subas de 2,8% en el sector privado registrado y 1,7% en el sector público. También 6,8% en el sector privado no registrado. En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 145,5% como consecuencia de los incrementos de 147,5% en el sector privado registrado, 120% en el sector público y 197% en el sector privado no registrado. Para diciembre de 2024, igual que para cada diciembre, la variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior es igual a la variación porcentual acumulada del año. Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito Aedes aegypti se críe en tu casa. ¿Cómo podés prevenir? Elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y puedan acumular agua. Limpia y cepilla bebederos, desagües, rejillas y canaletas. Que el mosquito no se críe en tu casa. Entre todos podemos prevenir el dengue. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Taller de electricidad Rossi. Reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, La Voz del Futuro. Nuestra página web
www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. Clases gratuitas de actividad física, zumba, funcional, localizada y danzamos las emociones. Conoce las sedes y horarios en la Subsecretaría de Deportes de Merlo, Avenida Constitución 92 o en merlo.gov.ar/actividad física y salud. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Día de San Valentín. ¿Por qué se celebra cada 14 de febrero? Es una fecha que resuena en distintos rincones del mundo como el Día de San Valentín, un día dedicado a la celebración del amor y la amistad, aunque hoy está fuertemente ligado al intercambio de regalos, cartas y demostraciones de afecto. Su origen se remonta a tiempos antiguos, cuando las festividades tenían un carácter muy diferente, desde su vinculación con los mártires cristianos hasta su evolución como fenómeno cultural y comercial. El Día de San Valentín ha atravesado transformaciones que lo han convertido en una de las festividades más populares a nivel global. El origen del Día de San Valentín se sitúa en la Roma del siglo III después de Cristo, en un contexto en el que el emperador Claudio III, preocupado por la baja disposición de los soldados para la guerra, decidió prohibir el matrimonio. La creencia establecida que los hombres solteros eran mejores guerreros, ya que no tenían lazos familiares que afectaran su desempeño en el campo de batalla. En respuesta a esta medida, un sacerdote cristiano llamado Valentín desafió el orden imperial y comenzó a celebrar matrimonios en secreto. A su vez, el Papa Gelasio instituyó la festividad de San Valentín en el año 494 después de Cristo, con el propósito de reemplazar las Lupercales, una festividad romana que se celebraba el 15 de febrero en honor a Lupercus, dios de la fertilidad. Durante la Lupercalia se realizaban rituales considerados licenciosos para la Iglesia, como sacrificios de animales y azotes simbólicos a las mujeres para asegurar su fertilidad. Ante la imposibilidad de erradicar por completo esta tradición, la Iglesia intentó cristianizarla mediante la instauración de una festividad en honor a Valentín el 14 de febrero. La identidad de San Valentín ha sido objeto de debate a lo largo de la historia. Se ha identificado al menos 3 figuras que podrían haber sido la base de la leyenda. La versión más difundida es la del sacerdote romano que desafió la prohibición del emperador Claudio III. Fue ejecutado el 14 de febrero del año 270 después de Cristo. Por otro lado, hay referencias a un obispo de Terni, quien habría vivido en la misma época y habría sido ejecutado por razones similares. Además, algunos registros mencionan un tercer Valentín martirizado en África. La tradición cuenta que antes de su ejecución, Valentín tuvo contacto con la hija de su carcelero, Julia, quien era ciega de nacimiento. Valentín le enseñó historia, matemáticas y religión, y según la leyenda, ella superó la vista gracias a su fe. Ella recuperó la vista gracias a su fe. Antes de morir, el sacerdote le dejó una carta firmada con las palabras de tu Valentín, lo que habría dado origen a la costumbre de enviar mensajes de amor en esta fecha. La falta de evidencias concretas llevó a la Iglesia Católica a eliminar la festividad del calendario litúrgico en 1969, durante el Concilio Vaticano II, aunque la devoción popular por San Valentín
como patrono de los enamorados se mantuvo vigente en la cultura occidental. Las formas en que se celebra el Día de San Valentín varía según el país y la tradición local, mientras que en algunos lugares se centra en el amor romántico, entre otros se incluyen la amistad dentro de la conmemoración. En varios países europeos como España, Francia y Bélgica, la festividad conserva su carácter romántico, con el intercambio de regalos entre parejas. En Finlandia y Estonia, el 14 de febrero está más vinculado a la amistad y es conocido como Sobrapiev-Yevnatpäivä, respectivamente. Disculpen mi horrible pronunciación de eso, pero es un idioma que no conozco. En América Latina, la festividad se celebra con entusiasmo en países como Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, Puerto Rico y Uruguay. Es común el intercambio de regalos como chocolates, flores y perfumes entre parejas. En Brasil, la festividad no se celebra el 14 de febrero, sino el 12 de junio, conocido como Dia dos Namorados, en honor a San Antonio de Padua, considerado el santo de los matrimonios. En Japón, la festividad adoptó una forma particular. Desde mediados del siglo XX, gracias a una iniciativa de la industria chocolatera, las mujeres regalan chocolates a los hombres el 14 de febrero. Un mes después, el 14 de marzo, se celebra el White Day, día en que los hombres devuelven el gesto con chocolates blancos u otros regalos. A lo largo del siglo XX, el Día de San Valentín pasó de ser una celebración de origen religioso a una festividad comercial. La venta masiva de tarjetas con mensajes amorosos comenzó a finales del siglo XIX y se intensificó en la década de 1950 en los Estados Unidos. En la actualidad, los obsequios típicos incluyen flores, chocolates, cenas románticas y joyería. A pesar de su evolución y de la controversia sobre la existencia de San Valentín como figura histórica, el 14 de febrero sigue siendo una fecha en la que millones de personas alrededor del mundo expresan su afecto por sus seres queridos. AM 1530 te informa y te invita a disfrutar del ciclo teatral de verano en Merlo. La Subsecretaría de Cultura de Merlo te invita al ciclo teatral del verano, el 22º de la ciudad de Merlo. La entrada es libre y gratuita. En febrero es del 13 al 16 y del 20 al 23, desde las 19 horas en el Teatro Municipal de Merlo. Las entradas se obtienen presencialmente, es decir, te acercás al lugar y obtenés la entrada directamente. No hace falta una inscripción previa. Los cronogramas o el cronograma está disponible en www.merlo.gov.ar/Festival de Teatro Independiente. Así que aquel que quiera disfrutar de una salida aquí cerquita puede hacerlo esta noche a partir de las 19. Les recuerdo que pueden encontrar el detalle de las notas llevadas al aire a través de la página de Facebook de la radio AM 1530 La Voz del Futuro. Pueden seguir este programa a través de sintonizarnos en el aire o a través de nuestro stream que está en directo a las 24 horas, pero este programa sale de 9:30 a 11:30 aproximadamente,
con noticias, novedades e información local. También les recuerdo que si hay novedades o información de altísimo valor, de interés general, estoy saliendo en cualquier momento del día para mantenerlos informados, actualizados, con información confiable y detallada. Pueden disfrutar este Día del Amor. Les recuerdo que hay tormentas anunciadas para la tarde, así que a cuidarse, a verificar si uno tiene cosas que hacer por la tarde, salir con las precauciones adecuadas. Les agradezco muchísimo por estar del otro lado, tengan muy buen día y hasta pronto.